El delirio del capitalismo en esta primera década del siglo XXI está llevando al conjunto de los pueblos, está llevando a las partes más pobres, a los sectores más pobres de la sociedad, a tener que sufrir con toda la crudeza el inmenso desbarajuste de un sistema que fundamenta su vida, fundamenta su desarrollo en la explotación salvaje de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pueblos y de los medios que tiene a su alcance. Es indudable que estamos delante de un momento en el que el capitalismo no encuentra salida a sus propias crisis cíclicas, en el que es más el sistema el que está en esa propia crisis que sea una situación coyuntural, como desde algunos medios, de algunas entidades nos quieren trasladar, nos quieren hacer ver. La crisis es mucho más profunda y mucho más grave. No hay a la vista, ni siquiera en los ideólogos del sistema, una previsión de superación de la situación. Cada vez que nos encontramos o se nos hace llegar una noticia favorecedora de la superación de la situación económica, apenas resiste 24 horas y la siguiente va mucho peor. Es mucho más complicado de lo que nos quieren decir, y el capitalismo no encuentra otra salida, porque no tiene otra salida, ni está en su voluntad política tener otra salida que trasladar toda esa situación de gravedad financiera y económica a las clases obreras, a las clases trabajadoras. La génesis de todo este asunto, desde nuestro punto de vista, es bastante sencilla. El capital financiero traslada pérdidas financieras, pérdidas económicas y las transforma en miseria popular, queriendo con esta fórmula solucionar un problema desde nuestro punto de vista irresoluble, porque está dentro de la propia situación, de la propia génesis del capitalismo, el que la explotación forme parte del corazón, del propio motor de este sistema. Desde nuestro punto de vista, al movimiento obrero, a los trabajadores y al conjunto de los pueblos de todos los países nos quedan dos salidas o dos soluciones, si se me permite expresar así. Una es la resignación, mantenernos en el silencio, pasar de puntillas sobre los temas, tratando de dar respuestas individuales a situaciones muy complejas, con ese traslado desde la ideología del sistema de sálvate tú y lo demás ya veremos. Esa es una posición, y la otra posición frente a esa resignación es la lucha frontal contra un sistema que pretende que seamos nosotros los pobres los que tengamos que pagar una situación absolutamente injusta, que además en forma alguna hemos contribuido a construir. Muy bien, desde nuestra posición está bien clara. La llamada es a la resistencia trabajadora, a la resistencia organizada frente a la agresión capitalista, pero no para realizar una protesta o para realizar actos simbólicos. Creemos que tiene que ser una resistencia mucho más profunda y sobre todo una resistencia mucho más organizada. Tenemos que trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras, al conjunto del pueblo, que estamos delante de un problema de gran calado político, y no es un problema coyuntural de reformas más o menos coyunturales de esta o de aquel paquete de medidas. No, es un problema político, un problema del propio sistema, de la génesis del sistema. Si nosotros somos capaces de trasladar a la sociedad y al conjunto del pueblo trabajador que esta es donde reside la raíz del problema, estaremos bastante más cerca de encontrar una respuesta adecuada al nivel de la agresión que sufren los trabajadores y las trabajadoras. Resignarnos nos lleva sin duda a una derrota cantada y anunciada. Luchar será difícil, sin duda alguna. Ni siquiera podemos garantizar que tenga un éxito inmediato, pero sin duda estaremos labrando el camino para que ese éxito esté cada día más cerca, para que seamos capaces de por una vez poner encima una alternativa al capitalismo. Desde nuestro punto de vista y sin ninguna ambigüedad, al capitalismo solo se le supera con una nueva situación social, con una nueva estructura social. Solo el socialismo es capaz de superar las contradicciones del capitalismo y poner encima de la mesa un proyecto de vida para los pueblos, para los trabajadores y para las trabajadoras. En definitiva, un proyecto de futuro. Los trabajadores entendemos y abrazamos la teoría del socialismo y a los viejos y clásicos teóricos del socialismo, porque encontramos en ella la única salida posible
a la superación de la contradicción de clases y para poder establecer una vida basada en la dignidad, en la libertad y en la justicia.